Yo le, yo le agregué esto de generalidades porque realmente el diagnóstico temprano de cáncer es bien complejo. Esto está diseñado para unas 10 horas de entrenamiento y nosotros vamos a tratar de resumir a 30 minutos. Entonces, bueno, yo creo que hoy en la primera charla vamos a tocar la parte general, la información básica, y en futuras charlas podremos profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Yo creo que es importante comenzar, que me cuesta trabajo avanzar aquí las diapositivas. Ajá. Lo primero es tener claro, cuando hablamos de cáncer en niños, que no tiene nada que ver con la información que nosotros habitualmente manejamos, que es la información de adultos. Realmente son dos mundos totalmente diferentes. Prácticamente todo cambia. Uno cuando escucha cáncer en adultos, todo es un cáncer por órganos, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de órganos. Nosotros trabajamos principalmente por tejidos. Las patologías pediátricas no están en órganos, sino tejidos. En un mismo órgano puede haber diferentes tumores. Eh, la mayoría de los tumores de adultos se localizan a nivel local o regional. En cambio, nosotros en pediatría, la mayoría, 80%, son diseminados. Hay un problema importante con detección temprana y tamizaje en pediatría, porque en adultos se puede hacer educación y tamizaje, despistaje. En cambio, en pediatría, el despistaje generalmente se hace accidentalmente. No es fácil, no hay programas de screening, el tamizaje es muy difícil. Hay ventajas en pediatría. La mayoría de nuestros pacientes responden muy bien a quimioterapia, a diferencia de los adultos. Y tenemos un problema que es la prevención. La prevención en pediatría existe, pero para prepararnos para la edad adulta. O sea, lo que vamos a prevenir desde pediatría lo vamos a ver en adultos, no lo vamos a ver en pediatría. En cambio, en adultos el 80% de los tumores son prevenibles, ¿no? Aquí algunos detalles importantes sobre estadísticas. El cáncer en niños es relativamente poco frecuente, solo es el 2% del total de casos de cáncer. Si uno va a la clasificación de OMS de enfermedades raras, cualquier enfermedad que tenga una incidencia de menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes se considera una enfermedad rara. Todo el cáncer infantil de 0 a 19 años llega a una incidencia de 1,9 casos por 10.000. O sea que todo el cáncer completo es una enfermedad rara. Si después sacamos la cuenta de que hay 12 grupos y más de 300 patologías, se podrán imaginar que cada patología por separado es muy rara. En el mundo se diagnostican aproximadamente unos 280.000 niños con cáncer entre 0 y 19 años, Latinoamérica unos 30.000, y se estima que en Venezuela pueden ser unos 1.250 casos. En Venezuela, lamentablemente, todo lo que podemos hablar es estimaciones porque no tenemos datos reales desde el 2016 y no hay un registro nacional de cáncer pediátrico, o sea, trabajamos Escribir con regresa y me dices que sí pude. incidencia. La tasa de supervivencia a nivel de la región se estima en un 55%. En Venezuela debe andar por ese rango 50-55%, pero algo importante, este cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 19 años y eso nos hace ver el cáncer pediátrico como un problema de salud pública. Aquí, para tener una idea, Venezuela es particular porque nosotros nos conseguimos aquí con hospitales especializados, hospitales generales, hospitales pediátricos. Hay hospitales que trabajan de 0 a 14, como los hospitales generales, muchos de los a nivel de Caracas y del interior. Y hay hospitales como los hospitales pediátricos, el Hospital de Niños, el Hospital de Especialidades Infantiles en Maracaibo y algunos otros centros en Puerto La Cruz, que pueden trabajar hasta los 19 años, abarcamos adolescentes. Entonces, cuando vemos los tumores que se ven en edad pediátrica son unos, cuando vemos los tumores que se ven en adolescentes son otros, o sea, no tienen una relación muy parecida y cuando trabajamos con ambas poblaciones tenemos que tomar en cuenta mucho la edad para saber qué estamos buscando en cada una de las patologías. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque no nos da tiempo. Este cuadro se lo puse porque no solamente es hablar de 0 a 14, sino que tenemos unas patologías más frecuentes en el grupo de menores de 1 año, tenemos patologías más frecuentes en el grupo de 1 a 3 años, patologías de 4 a 11 años, y después tenemos el grupo de adolescentes
que si nos ponemos a ver, probablemente la oncología pediátrica es una de las especialidades que ha ido creciendo con los pacientes. Nosotros comenzamos en 12 años, pasamos a 14 años, de 14 años llegamos a 18, ya nos estamos extendiendo a los 19 y hay instituciones que están llegando a lo que son los AYA, los adolescentes y adultos jóvenes que llegan hasta los 25 años. Lamentablemente, la estructura de nuestros hospitales no permiten ese avance más allá de los 18 años, pero muchas de las patologías en ese grupo de 18 a 25 siguen teniendo mucho parecido con pediatría y se manejan mejor en un servicio pediátrico que en un servicio de adultos. También puede pasar que en un servicio pediátrico tengamos un cáncer como el cáncer de colon, que se ve mucho más en adultos y que probablemente los adultos estén mejor preparados. Los hospitales que tienen estos servicios bien desarrollados tienen en ese grupo de adolescentes y adultos jóvenes integrados oncólogos médicos de adultos, oncólogos pediatras para poder afrontar esto mejor. Nosotros, lamentablemente, solo contamos con los pediatras y con los adultos, no tenemos gente capacitada en este bloque intermedio de adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué significa diagnóstico temprano? Aquí vienen los problemas. Identificar el cáncer antes de que provoque los síntomas o en las etapas iniciales de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que hablar de cáncer es un detalle muy importante, sobre todo por el impacto que va a tener en el paciente y en la familia. Si nosotros tenemos una prueba positiva o sospechosa, necesitamos otras pruebas para confirmar el diagnóstico de cáncer. Nunca se puede hablar de cáncer con certeza hasta no tener suficientes herramientas en la mano. Decirle a un paciente que tiene cáncer con el impacto que eso va a tener y después decirle que nos equivocamos, eso no es posible. O sea, que para hacer un diagnóstico siempre tiene que hacerse con un nivel de certeza muy alto, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de un programa de diagnóstico temprano de oncología pediátrica? Por un lado, mejorar pronóstico sobre vida. Importante, de esta forma vamos a reducir mortalidad precoz, vamos a tener tratamientos menos intensos, con menos complicaciones, vamos a disminuir las secuelas orgánicas y psicológicas del cáncer y su tratamiento, y no menos importante, vamos a reducir costo económico. Se supone que nosotros dividimos los pacientes en estadios 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 son los estadios tempranos, 3 y 4 son los estadios avanzados. Se supone que 60% de los pacientes deberíamos diagnosticarlos en estadios tempranos. Por desgracia, nosotros estamos diagnosticando más del 60% en estadios avanzados, incluso estadios metastásicos. Eso, por supuesto, va a atentar con la capacidad de tratar los pacientes y la sobrevida de estos. ¿Dónde comenzaría el trabajo? Por supuesto, sabemos que hay 280.000 niños que se estiman, en Venezuela unos 1.250. Sabemos que 85% de estos pacientes pueden tener algún signo o síntoma que nos pudiera hacer pensar en cáncer. Entonces, que tenemos que aprovecharnos de que ese porcentaje tan alto de pacientes con algún síntoma sospechoso nos pudiera facilitar un poco el trabajo, ¿no? ¿Dónde tenemos que comenzar a trabajar? Tenemos que comenzar a trabajar con los padres, que es un punto que está bastante descuidado, porque para nosotros la población médica el acceso a los padres y a los cuidadores no es fácil. Uno tiene que empezar a trabajar las campañas y uno tiene que empezar a decir, bueno, hay que preparar a la gente para que palpe, para que busque. ¿Qué podemos encontrar? Adenopatías, bolitas en el cuello, en las axilas, en las ingles, que son los sitios más frecuentes. Esto no significa que sea un problema oncológico, puede ser algo infeccioso, pero hay que evaluarlo. Una lesión, un bulto, una masa en el abdomen, eso es importante. De hecho, tumor de Will, que es el tumor de riñón, la mayoría de las veces quien da el motivo de consulta es la mamá cuando está examinando o bañando al niño. Las lesiones en extremidades, sobre todo que no tienen signos de inflamación, no hay dolor, no hay enrojecimiento, son sospechosas. Entonces, ¿qué tenemos que preparar a la gente? Cuando consiga alguna de estas señales sospechosas, debe acudir lo más pronto posible. O sea, la idea es, si hay una falsa alarma, no importa, el médico va a revisar, preferible una falsa alarma que un diagnóstico tardío. ¿Qué otra cosa tenemos que promover? La observación, que los padres estén preparados para observar. Hay señales que son importantes. Las manchas blancas en el ojo, la leucocoria. El diagnóstico de retinoblastoma se puede hacer solo colocándole una luz o tomando una foto. Podemos ver la leucocoria, es fácil.
Hay campañas a nivel internacional para esto. Ver petequias o puntos rojos en el cuerpo puede ser un dengue, pero también puede ser un problema más Sí. oncológico. La palidez puede ser cualquier tipo de cosa, anemia, pero también puede ser un problema oncológico. Entonces, estos son señales que también nos hacen llegar a que tiene que haber una consulta para que el especialista pueda discernir si esto es un 25 problema netamente pediátrico o es algo que puede derivar a una patología oncológica. de lo que vos conocéis, el doctor Conrado Jacobelli. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer nosotros? Promover que la gente Nada, escuche al paciente, a los niños. Si te dice que está cansado, si se queja de dolor de cabeza, si no tiene apetito y es algo repetitivo, si los profesores te comentan que su comportamiento ha cambiado, pues son señales de alarma que ameritan una consulta. Puede ser un problema oncológico, como puede no ser, pero es una señal de alarma que hay que trabajar. Este cuadro durante muchos años lo estuvimos usando como signos de alerta en las campañas de diagnóstico temprano. Aquí había 10 señales de alerta. Esto cambió. A partir de estos últimos años avanzamos y ahora no estamos trabajando con 10 signos de alerta, sino aumentamos a 12. Entonces ahora estamos trabajando con una campaña con estos otros signos: sangrado repentino en nariz y encías, reflejo blanco en la pupila, se repiten con algunas de las campañas anteriores, los ganglios o los bultos a nivel de cuello, axila, ingle, cambios abruptos del humor, falta de equilibrio al caminar, pérdida de peso, aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, los puntos rojos en la piel, alteraciones de pares craneales como parálisis facial o un párpado caído, los moretones sin golpes previos, sudoración nocturna y palidez. Subimos a 12 signos o señales de alarma, que son las que van a hacer que el paciente consulte. Si a esto le vamos a sumar que se sumaron 5 síntomas que antes no estaban en las campañas: fiebre persistente, que no cede con antipiréticos o con el uso de antibióticos, desgano, cansancio, dolor de cabeza y mareos, vómitos, dolores a nivel de los huesos y articulaciones y problemas para deglutir. Estas todas son señales de alarma que pudieran hacer que un paciente consulte. Nosotros tenemos que hacer llegar esta información a los padres y a los cuidadores, porque ellos son los que, estas son las señales que van a permitir que se haga esa primera consulta. Entonces aquí es importante que el pediatra o el médico general o los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, que ven a los niños, conozcan cuáles son los procedimientos oncológicos más frecuentes en nuestro medio. Aquí hay que tomar en cuenta la edad, porque las patologías varían por edad y varían por localización anatómica. Obviamente, como todo proceso de diagnóstico, va a comenzar con la historia clínica, la exploración, pero aquí es importante cuál es el síntoma principal o el síntoma inicial, que es el que nosotros vamos a manejar como el de mayor sospecha. Por supuesto, no es fácil diagnosticar un cáncer en las etapas iniciales, porque la mayoría de los signos y síntomas que nosotros nos vamos a conseguir son todos muy inespecíficos. Puede ser cualquier patología. Nosotros estamos acostumbrados o nos enseñaron a trabajar a veces de lo más frecuente a lo menos frecuente, y como nosotros estamos siempre al final de la lista, llegamos tarde. Aquí está la ventaja del trabajo en equipo entre pediatría y los hospitales que tienen oncólogo pediatra, porque nosotros, conociendo un poco mejor la enfermedad, tenemos un índice de sospecha un poco más alto. Entonces podemos ir trabajando en ambos sentidos, de lo más frecuente a lo menos frecuente, y nosotros podemos trabajar de lo más grave o de lo más sospechoso a lo menos sospechoso. Y siempre nos vamos a encontrar en el medio una cantidad de diagnósticos que se van a hacer difíciles tanto para un bando como para el otro, que ahí están problemas inmunológicos, otro tipo de patologías que están en el medio entre los problemas frecuentes, que la mayoría son infecciosos, y los problemas oncológicos que están en el extremo distante de la lista de frecuencia, ¿no? Esto es muy largo, yo no creo que hoy tengamos mucho tiempo para entrar en detalle con esto, pero se supone que los principales síntomas tienen una señal. Esto es información para los médicos del segundo nivel, los que van a ver los pacientes que van a llegar a la consulta: fiebre, una duración mayor de 14 días sin una causa identificada, un síndrome constitucional, pérdida de peso. Síntomas B para nosotros es fiebre, pérdida de peso, anomalías en la exploración física,
esto es sospechoso, entonces ahí tienes diferentes tipos de cáncer, leucemia, linfomas, tumores sólidos, y hay que montar una batería de exámenes para descartarlo. Vómitos, no todos los vómitos son llamativos, vómitos de más de 7 días sin una causa identificada. Si se asocia a cefalea, por supuesto, aparece la probabilidad de un tumor cerebral. Si solamente es vómito, siempre pensamos en que puede haber un problema más bien abdominal y se montarían los estudios. Estreñimiento, otra causa frecuente de patología pediátrica, pero también pudiera ser una causa de un problema abdominal por una masa abdominal. Tos, obviamente muy frecuente, es infrecuente como causa de patología oncológica, pero si se asocia con una masa de mediastino, se puede conseguir una tos de más de 15 días sin una causa identificada y que no mejora con el tratamiento. Algo que siempre escuchamos mucho, que si los dolores óseos o dolores musculares, que asociados a veces con crecimiento, obviamente tenemos dos extremidades y el crecimiento es simultáneo, o sea que te duela de en una sola pierna no es normal. Tenemos que evaluar por qué le duele, si hay antecedentes de un traumatismo, si hay aumento de partes blandas, si hay manifestaciones sistémicas. Muchos de estos dolores óseos, musculares o articulares pueden estar asociados con un problema oncológico, incluyendo patología hemato-oncológica como las leucemias mieloides. Cefalea probablemente es el signo más importante para diagnóstico de un tumor cerebral. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando demos la siguiente charla, que creo que sería importante, que es la de diagnóstico temprano de tumores cerebrales, que es la patología sólida más frecuente después de las leucemias y los linfomas, que son hemato-oncológicas. Ya que es importante detallar esto amerita una charla de unos 30 minutos nada más para tratar el sistema nervioso central. Otros signos como hematuria, las adenopatías, que son muy frecuentes como causa de consulta, descartar un proceso infeccioso o un proceso oncológico. Todos sabemos que las adenopatías tienen que tener alguna característica para que nosotros solicitemos una biopsia ganglionar. Tienen que medir más de 2 centímetros hasta 3 centímetros, tiene que no haber mejorado con tratamiento previo, tiene que ser una masa que sea indolora, que no tenga síntomas sistémicos, que no tenga signos de inflamación, y dependiendo de la localización anatómica, pudiéramos estar pensando en una leucemia o un linfoma o una metástasis de un tumor sólido. Esto conlleva a la decisión de tomar una biopsia. Dificultad para la micción asociado con tumores de vías urinarias, riñón, uretra y vejiga. Masas testiculares asociados con tumores testiculares. Todavía vemos pacientes que se abordan testículo por vía escrotal pensando que es una torsión testicular y después te consigues con un tumor y tienes que reoperar el paciente para retirar el escroto, porque si no la enfermedad se va a tener que clasificar como un estadio más avanzado y va a meritar mayor tratamiento. Las masas de partes blandas probablemente son una de las más fáciles para generar alarma, pero son difíciles de manejar porque hay una cantidad de patologías benignas que también pudieran explicar una masa de partes blandas. La leucocoria es una de las más fáciles de diagnosticar en las campañas, sobre todo una simple foto puede permitir identificar un paciente con retinoblastoma. No debería haber casos de retinoblastoma más allá de los 2-3 años si se cumplen con las normas internacionales de evaluación oftalmológica al nacimiento, a los 6 meses y las que se hacen durante la evaluación pediátrica de los primeros años de vida. Pero seguimos viendo pacientes con diagnóstico de retinoblastoma a 4 o 5 años, cuando ya no solamente estamos perdiendo la vista, sino que podemos perder la vida del paciente. Y algo menos frecuente, como los problemas a nivel de oídos, que pudieran estar asociados con algunas patologías, sarcomas, histiocytosis. Estas son de difícil diagnóstico porque la mayoría se tratan durante mucho tiempo como un proceso no oncológico. Algo que no quiero dejar por fuera, que son los síndromes genéticos asociados a cáncer. Un hospital como el Hospital de Niños, cualquier hospital pediátrico donde hay 40 especialidades, pasan pacientes con diferentes diagnósticos. Hay más de 40 síndromes genéticos asociados a cáncer infantil. Muchos de estos pacientes circulan por los hospitales, pero no están registrados. Desde hace unos 10 años, el Hospital de Niños creó una consulta de vigilancia y diagnóstico temprano de neoplasias, tanto benignas como malignas, en pacientes con síndromes genéticos. Hay más de 450 pacientes registrados en el hospital
es lo que comúnmente llamamos como la consulta de alto riesgo. La idea sería que nosotros tuviésemos un diagnóstico del síndrome genético, vigiláramos el paciente y detectáramos el tumor precozmente. Por desgracia, muchas veces nos llega el paciente con el tumor y cuando está en oncología es que empezamos a evaluar al paciente y nos damos cuenta de que tenía un síndrome que nunca se diagnosticó. Entonces, a veces hacemos el camino correcto y a veces hacemos el camino inverso. Pero en un hospital que tiene todas las especialidades pediátricas, van a pasar estos pacientes por genética, por dermatología, por neurología, por endocrino, y son pacientes que cuando se detectan deberían ir a la consulta de alto riesgo oncológico. Entonces, cuando vamos a tratar de identificar lo que es el diagnóstico temprano, nos conseguimos con una interacción de una cantidad de factores. Hay factores en el ambiente familiar, los padres, la escolaridad de los padres, el estrato social, la percepción de la enfermedad. Eso va a facilitar o dificultar la consulta. Está la biología del cáncer. No todos los tumores tienen el mismo comportamiento. Sabemos que las leucemias y los linfomas son más agresivos. Hay otros tumores que son más lentos. Esto va a hacer que los síntomas aparezcan en forma diferente. Tenemos también el paciente, por supuesto la edad, el sexo y el sitio anatómico es importante por el tipo de patología. Después entran dos factores muy importantes médicos, el conocimiento de la enfermedad, la experiencia clínica del medio, la disponibilidad de tecnología de diagnóstico, que es un problema que tenemos a nivel de las instituciones, y por supuesto el sistema de salud. Si el paciente tiene un acceso fácil al sistema de salud, la distancia, la organización y el nivel de recursos que tenga el sistema de salud, muy importante. Cuando nosotros evaluamos cuáles son los factores que de alguna manera afectan la detección precoz, nos encontramos que la edad de los padres es importante. Los padres que tienen una edad mayor generalmente retrasan el diagnóstico. El nivel educativo de los padres, mientras más bajo el nivel educativo, menos sospecha, menos información, más tarde la consulta. Obviamente el lugar de procedencia no es lo mismo los pacientes que viven a nivel de la ciudad que los que viven a nivel rural. La consulta es mucho más tarde. La edad del paciente. Generalmente consultan más rápido los niños pequeños. En los adolescentes hay más problemas porque primero a veces ocultan los síntomas o los síntomas se confunden con otras cosas y hacen que se retrase un poco la consulta y el diagnóstico. El tipo de cáncer sabemos que es muy importante. Mientras más agresivo el tumor, más rápido van a aparecer los síntomas, menos tiempo tienes para hacer diagnóstico temprano. Y dos factores que son muy importantes en el medio de nosotros: el conocimiento del equipo médico. Parece que nosotros vamos a trabajar detección temprana en diferentes niveles: primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel. Obviamente, el conocimiento en el segundo nivel es bastante bueno, en el tercer nivel es bueno, en el primer nivel de atención es donde probablemente tengamos más problemas desde el punto de vista de conocimiento. Y yo diría que en este momento el punto más álgido a nivel nacional es la disponibilidad de recursos diagnósticos en el sistema de salud. Yo puedo pensar en un tumor cerebral, puedo pedir una resonancia, pero un paciente que no tiene recursos económicos para pagar una resonancia se puede tardar un mes, 2 meses o más en poder costear una resonancia para llegar a un diagnóstico. Entonces, en este momento, la disponibilidad de recursos marca probablemente lo que nosotros podamos hacer a nivel de diagnóstico temprano en oncología pediátrica. Estos son los puntos que nosotros debemos y que no deben faltar en ninguna historia y donde nosotros estamos trabajando, porque diagnóstico temprano puede condicionar también un retraso en el diagnóstico. Nosotros aquí, más que diagnóstico temprano, estamos viendo retraso en el diagnóstico. En todas las historias deberían estar estos datos que son importantes para evaluar este retraso: fecha de los primeros síntomas, fecha de la primera consulta con el primer médico, cualquiera que sea, fecha de la consulta que fue conducente a diagnóstico, porque podemos conseguirnos con pacientes que hayan pasado por 5 o 6 consultas, pero en la número 6 fue que se planteó el diagnóstico de cáncer. Esa es la que llamamos consulta conducente a diagnóstico. La fecha del diagnóstico y la fecha de inicio de tratamiento. Estos datos deberían estar en todas las historias, porque con esto es que nosotros podemos montar la evaluación de retraso diagnóstico. ¿Qué tenemos acá? El comienzo biológico de la enfermedad. Sabemos que va a variar de una enfermedad a otra. Cuándo perciben los familiares o el paciente los signos y síntomas para consultar, y el primer contacto con el médico.
Aquí es donde entra la educación y las campañas a nivel de paciente y comunidad para que esa percepción del riesgo sea más evidente y haya la consulta más rápido. Pero desde la primera consulta hasta que se logra el diagnóstico puede haber diferentes médicos, especialistas o no especialistas. Aquí es donde tenemos que trabajar a nivel de educación médica. Una vez que se monta el diagnóstico, establecer un diagnóstico ya se complica porque en oncología pediátrica necesitamos un diagnóstico por imágenes y después tenemos una confirmación biológica. Si sabemos que es difícil hacer una tomografía, también sabemos que es difícil tener acceso a un turno quirúrgico. Los pacientes oncológicos, algunos necesitan cupo en terapia intensiva, sabemos cuál es la crisis de cupos en terapia intensiva y sabemos que desde el primer contacto o desde el primer sospecha de diagnóstico a que logramos un diagnóstico definitivo, podemos pasar 2, 3 meses, incluso más. Por supuesto, una vez que se tiene el diagnóstico, el inicio del tratamiento y el fin del tratamiento, aquí los retrasos ya son debidos al médico, al conocimiento del médico, a la sospecha del médico y a la facilidad del sistema de salud. Nosotros no tenemos ninguna duda que en este momento el problema principal no es el médico. Hay que trabajar, hay que mejorar, pero el problema principal es a nivel de recursos diagnósticos en el sistema de salud. Quise abordar este punto en estas generalidades. ¿Qué se está haciendo en este momento? En este momento se está haciendo mucho a nivel internacional y algo a nivel nacional. En el 2018 la OMS montó una iniciativa mundial contra el cáncer infantil. Para Latinoamérica se estiman unos 30.000 casos de cáncer, una tasa de supervivencia de 55%. Abordar todo el cáncer tiene unos costos inmensos y se decidió priorizar 6 patologías, de las más frecuentes: leucemia linfoblástica aguda, linfoma Hodgkin, retinoblastoma, tumor de Will-Piñón, linfoma Burkitt y los gliomas de bajo grado del sistema nervioso central. El objetivo es que para el año 2030 estas patologías todas tengan una sobrevida mayor al 60%. Hay que tomar en cuenta que Latinoamérica no está bien, pero hay continentes que están peor. Hay zonas en África y en Asia que tienen sobrevidas por debajo del 30%. Las iniciativas a nivel mundial se supone que todo el mundo debería tener una sobrevida mayor al 60%. Por ejemplo, nosotros en el JM tenemos patologías que en este momento ya estamos por encima del 60%, pero si en los países desarrollados andan por el 80-85%, nosotros debemos tratar de apuntar hacia ese 80-85%, no quedarnos en el 60%. En algunas tenemos más problemas que en otras, pero yo creo que para nosotros en Venezuela no está tan lejos la meta si nos dan los recursos disponibles para poder hacerlo, ¿no? Aquí la OMS-OPS, en conjunto con el SANYUT, que fue nombrado como miembro colaborador de la Organización Mundial para el Cáncer Infantil, desarrollaron unos planes nacionales, trabajando con los países y los gobiernos para los planes nacionales de cáncer. Se desarrolló este programa que se llama Cure All Americas. Este es un paquete técnico que se le da a los países para que implementen la iniciativa. Aquí hay algo de recursos económicos para poder trabajar. Por supuesto, el éxito será posible cuando los principales centros académicos, sociedades profesionales y grupos de padres y fundaciones, incluso el sector privado, se unan en un objetivo común, que es lo que esperamos para poder avanzar en el manejo de los pacientes oncológicos. Esto cuenta con múltiples actores a nivel internacional colaborando. Se basan en estos 7 pilares: la formación de centros de excelencia, cobertura universal para todos los pacientes, guías y protocolos nacionales de tratamiento, y no solamente la guía, que tengamos los medicamentos y los insumos para poder hacer cumplir las guías, porque no hacemos nada con que esté el papel, pero no se lleve a la práctica. Por supuesto, la evaluación y el monitoreo, disponer de registros. Ya el gobierno empezó un registro nacional de cáncer. Desconocemos los detalles todavía, pero esperamos que pueda avanzar un poco de lo que tenemos, porque hasta la fecha lo que estamos trabajando con datos estimados. Abogacía: aquí entra todo lo que se ha hecho para que los gobiernos permitan que se desarrollen estos programas. Por supuesto, todo esto tiene que ir ligado a un financiamiento que puede ser gubernamental o externo. En este caso, apoyo del gobierno, pero también organismos internacionales están aportando recursos para que se desarrolle este programa. Y por supuesto,
la gobernanza, tiene que haber unas políticas claras de salud y unos planes nacionales de cáncer para que esto funcione. Esto tiene una evolución, fíjense que en el 2014 salió la primera guía OMS-OPS, en el 2020 salió la Iniciativa Global de Cáncer, en el 2021 se hizo la guía de la Iniciativa para América Latina y el Caribe, en ese momento Venezuela no estaba incluida, en el 21 se hizo el primer perfil de niños con cáncer en América del Sur y se publicó en la OPS, en el año 2021 se hizo la de Venezuela. Venezuela no se incorporó al programa sino hasta, bueno, no sabemos todavía si estamos formalmente incorporados o no. En el 2023, en octubre, tuvimos la reunión con la abogacía y con el lobby que hizo OMS, OPS, para que se desarrollaran los programas. Tuvimos varias reuniones a nivel nacional. La idea era desarrollar un plan nacional integral de cáncer en niños y adolescentes para el periodo 24-26 y desarrollar 2 manuales de detección temprana de cáncer infantil, uno para profesionales de la salud y otro para la comunidad. Nosotros hicimos el trabajo, hicimos el aporte técnico. En este momento desconocemos el producto final de esas reuniones. Sabemos que ese mismo año, en noviembre, el gobierno nacional, en una reunión a nivel regional del Grupo Andino, presentó la propuesta. No conocemos los detalles. Sabemos que Venezuela se incorporó, pero dentro de la página de OPS todavía no aparece el Plan Nacional de Oncología. Sabemos que está en elaboración, pero no lo tenemos. En el 24, ya comenzando el año, aquí vimos esta nueva guía, Buenas Prácticas de Cooperación Sur-Sur, Diagnóstico Precoz de Cáncer Infantil. Aquí hay que reconocer que hay países en la región que están un poco más avanzados que otros, como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, están colaborando con los otros países para poder estandarizar las prácticas o las buenas prácticas. La idea es que sea un plan común para toda América Latina y el Caribe y no que sean 20 planes diferentes cada quien a su manera. En este momento, este proyecto lleva 31 proyectos activos, 28 proyectos nacionales, incluyendo el de Venezuela, que no lo conocemos en detalle todavía, a pesar de que trabajamos en él. Hay 3 proyectos regionales, Latinoamérica, está Centroamérica y está el Caribe. Hay más de 100.000 profesionales de la salud que han sido entrenados en cursos virtuales de la OPS. Hay 13 recursos regionales, tanto cursos virtuales como documentos técnicos, campañas de comunicación, y hay ya 17 publicaciones científicas en este proyecto que es muy ambicioso, que está caminando porque hay recursos, se ha logrado el apoyo internacional y la presión para que se incluya. Venezuela, de hecho, es de los últimos que se incorporó en el 2023, pero bueno, estamos incorporados en el proyecto y creo que de parte de las sociedades, tanto oncología y seguro que pediatría también, estamos tratando de colaborar para que por lo menos de parte del cuerpo médico no quede que este proyecto no avance, porque va en beneficio de los pacientes. Aquí le dejo la publicidad para que el que esté interesado. El curso virtual de la OMS tiene una duración de 10 horas, un curso bastante completo donde se da la información detallada para formar a las personas que van a trabajar a nivel de primer nivel de atención y segundo nivel. Esto es importante, se da credencial. Y yo creo que en este momento, ¿cuáles son las prioridades donde nosotros estamos trabajando? Capacitación de profesionales de la salud, lo que estamos haciendo en este momento, pero tenemos que lograr llegar al primer nivel de atención. No es fácil para nosotros llegar al primer nivel de atención. Algo que estamos tratando de lograr, integrar los contenidos de cáncer infantil en los programas académicos de pregrado y posgrado, a pesar de que en los programas de posgrado de la Universidad Central y de la mayoría de las universidades el tema oncología pediátrica está incluido, incluso en algunos hospitales está como una pasantía obligatoria, sabemos que no se cumple en muchos hospitales, y en pregrado la información que reciben los médicos es muy limitada. La mayoría de la información que se da en pregrado es cáncer de adultos y la información de cáncer infantil es muy limitada.
Entonces, por supuesto, la persona que se gradúa de una universidad tiene una idea muy vaga de lo que es el cáncer infantil, difícilmente va a poder afrontar algo que no conoce. Estas estrategias de concientización a nivel de la comunidad, incluyendo a las familias, a los educadores sobre los síntomas, esto implica tener apoyo del gobierno y apoyo porque tampoco podemos nosotros salir a la calle a tratar de montar una campaña porque nos pueden llamar la atención porque estamos generando terror, ¿no? Sí, eso tiene que hacerse bien organizado. Este es uno de los puntos difíciles para llegar a la comunidad. Por supuesto, hay que establecer, fortalecer y dar a conocer los sistemas de referencia. Lamentablemente, eso no está claro. Los pacientes fluyen en el sistema en una forma desordenada, no hay una idea de referencia, no hay la creación de los centros de referencia para diagnóstico, que son importantes, porque nosotros trabajamos la referencia para tratamiento, pero las referencias para diagnóstico. Si yo necesito hacer una tomografía, necesito hacer una resonancia, debería haber un centro de referencia donde yo mandara a los pacientes y se le hiciera la resonancia y después esa le llega al médico y después decide lo que se va a hacer. Pero habitualmente nos mandan a los centros de tratamiento y nosotros tampoco tenemos recursos diagnósticos para hacer ni una imagen ni una patología, porque ya sabemos que la mayoría de nuestros hospitales no tienen ni imágenes ni patología disponible. Aquí algo que se está planteando bastante innovador, que es desarrollar estrategias de telemedicina para el diagnóstico oportuno, sobre todo con el primer nivel. Si alguien tiene sospecha a nivel rural, una telemedicina pudiera, con un especialista, pudiera facilitar la orientación y la referencia precoz de estos pacientes. Y por supuesto, para poder diagnosticar el cáncer infantil hay que pensar en él. El problema es que si no lo conocemos, difícilmente vamos a pensar en cáncer. Y hay que recordar que salvar una vida está en nuestras manos y gracias por su atención. Gracias a ti, Augusto, por esta maravillosa conferencia donde nos diste este paseo, por este tema que es de gran complejidad. Esto en un país de primer mundo con tantos ingresos es un tema más, pero en Venezuela, y como estamos nosotros ahorita, creo que es un gran dolor de cabeza, ¿no es así? Bueno, nosotros lamentablemente no estamos en ningún mundo. Cuando uno tiene estas reuniones últimamente con estos organismos internacionales, nos llevamos la sorpresa de que los países se clasifican en bajos, medianos y altos ingresos. Sorpresa, Venezuela, cuando tú revisas la lista de OMS y la lista de los organismos internacionales, aparecemos desclasificados. Estamos en un limbo. Ni siquiera Claro. estamos clasificados, sino desclasificados. Y cuando tratas de indagar por qué estamos desclasificados, nos desclasifican por falta de información o información no confiable. Entonces, Imagínate. esto nos está limitando acceso a una cantidad de recursos. Hay programas de apoyo para medicamentos, hay programas de apoyo docente, acceso a revistas indexadas, hay una cantidad de recursos que pudiéramos tener disponibles si nosotros clasificamos en el grupo de bajos o medianos ingresos, que es donde probablemente deberíamos estar, pero al estar desclasificados no tenemos acceso a muchos recursos. Y yo creo que aquí es donde estamos trabajando, creando conciencia a nivel internacional, porque a quien están perjudicando con estas decisiones son a los pacientes y a los médicos que están tratando de hacer un esfuerzo. O sea, esto no afecta a las instituciones, esto afecta a los médicos. Si yo no tengo capacidad para poder abordar a recursos de conocimiento, de información médica, esto nos complica la vida. También sabemos que para nosotros cada vez es más difícil acudir a eventos internacionales y poder